Bueno, muchísimas gracias a los compañeros y compañeras que han intervenido. Realmente creo que hace 80 años vivimos, la humanidad vivió eh, una etapa muy particular del fascismo y del nazismo. Las potencias militares que representaban en aquel entonces, sobre todo Alemania, pero también Japón, y con tal vez un poco menos de tecnología o de poder militar, Italia, pero aún así con, con muchísima gente sumada a esta causa, obedece a un movimiento político que se consolida en esos países, pero que no solo surgió en esos países. No, tenemos que acordarnos que antes de la Segunda Guerra Mundial, muchísimos movimientos, sobre todo en España, los movimientos revolucionarios fueron aplastados por movimientos fascistas locales, con la ayuda de Alemania y con la ayuda de Italia en el caso de España. Pero también en muchas otras partes del mundo se daban entonces situaciones militares importantes, sobre todo guerras coloniales, por obtener poder sobre territorios y riquezas. Y el capitalismo logra, el capitalismo imperialista no logra resolver sus contradicciones internas, como tampoco lo está logrando en este momento. Y empiezan a optar por medidas radicales que consoliden su existencia, su predominancia sobre el resto del mundo. Cuando al capitalismo le fallan las reglas de la democracia, las reglas de la convivencia pacífica, acude inmediatamente a soliviantar bajas pasiones, empiezan a enarbolar banderas populistas que ganan adeptos fácilmente, sobre todo en aquellas masas menos informadas y menos conscientes. Sabemos que esas banderas, cuáles son las reivindicaciones nacionalistas, las reivindicaciones racistas, las reivindicaciones xenófobas, todo eso que motivó el ascenso del fascismo y del nazismo en Italia y en Alemania, en aquel entonces contra los judíos, contra los gitanos, contra los migrantes de aquel entonces, se están dando nuevamente. El capitalismo no ha sido derrotado. Algún compañero preguntaba por qué, si el ejército rojo logró esas victorias a un costo tan alto, por qué después se provoca la caída de la Unión Soviética y la derrota de aquellos ejércitos. Bueno, porque el capitalismo en su esencia no ha sido derrotado. El capitalismo sigue siendo, sobre todo el capitalismo imperialista, sigue siendo predominante en el mundo, cada vez menos, pero sigue siendo predominante, y acude en estos momentos también en que se ve amenazado a soliviantar otra vez con aquellas banderas, y entonces la vuelven a tomar como objetivos a los migrantes, vuelven a tener como objetivos las luchas de conquista. Si ya no es por oro o si no es por petróleo, será por tierras raras o por otras riquezas que en esta época son los motivos que el imperialismo tiene. Y entonces empiezan a levantar esas banderas, y empieza a levantarse ese monstruoso eh, ente que es el fascismo y el nazismo. No es que nos lo derrotamos hace 80 años, la humanidad lo logró derrotar, pero no se logró
derrotar al capitalismo. La supervivencia en aquel momento de la Unión Soviética, que con el paso de vencedor del Ejército Rojo sobre muchísimas tierras iba provocando también que los grupos revolucionarios de muchísimas partes se levantaran. Acordémonos que hubo revoluciones no solo en los Balcanes, no solo en los países bálticos, en Grecia y por supuesto en todo lo que fue después los países socialistas, Polonia, Rumanía, Checoslovaquia, Hungría, todos esos territorios por donde el Ejército Rojo avanzó, fue propiciando condiciones para que los pueblos optaran y lograran su liberación en aquel momento. Sabemos lo que sucedió al final de los años 80, principios de los años 90, con el final de la Guerra Fría. Pero esa victoria momentánea de las fuerzas capitalistas tampoco logró resolver las seriosísimas contradicciones intercapitalistas que afloran cada día más y en estos momentos en que el mundo se levanta y empieza a proclamar la opción de un mundo multipolar, de un mundo en paz, de un mundo distinto al mundo que hasta ahora conocemos, hace que los países capitalistas entren en crisis y empiecen a pensar entonces en la vieja receta de echar mano del fascismo y del nazismo y lo empiezan a promover su surgimiento en todas aquellas partes del mundo donde se ven más amenazados que nunca. Si bien Rusia en estos momentos no es la Unión Soviética y al frente del Estado ruso están los bolcheviques, sí es cierto que Rusia se ha convertido en un valladar inquebrantable, infranqueable para la expansión capitalista hacia esas tierras ricas en tantos productos y en tantas cosas que ellos intentan acaparar. Además, tienen la amenaza para ellos, aunque no sea una amenaza para la paz, sí es una amenaza desde el punto de vista de las relaciones comerciales de la China, que se ha levantado gigantesca, se ha levantado de manera tal que ellos la definen, la enfocan como el principal enemigo a vencer en el mundo de manera estratégica para seguir ellos en su dominio. Por supuesto, esto es una locura, pero la locura desgraciadamente impulsa a estas fuerzas a promover a esas fuerzas negras del fascismo y del nazismo en todas partes del mundo. ¿Qué debemos hacer? Bueno, enarbolar las banderas que los derrotaron en el pasado y que los derrotarán una y mil veces más en el presente y en el futuro. Las banderas de la paz, las banderas de la convivencia pacífica, las banderas de la amistad entre los pueblos, las banderas de la solidaridad, las banderas del comercio justo, las banderas de la soberanía, de la libertad. Esas banderas inclaudicables que derrotaron al fascismo y al nazismo hace 80 años y que provocan los desfiles de la victoria en todo el mundo, serán otra vez las banderas que enarbolaremos como humanidad en los próximos desfiles de la victoria, cuando hagamos desaparecer de toda la tierra a las fuerzas del fascismo, a las fuerzas del nazismo y a sus principales impulsores, los capitalistas decadentes de nuestra época. De manera que esta no es una lucha que se acabó hace 80 años, es una lucha que ha continuado, es una lucha que continuará y es una lucha que repito, que los que hemos vivido los horrores de la guerra
esperamos, tenemos fe en la humanidad de que podrá ser resuelta por medios no bélicos y que podremos detener ahí donde se están dando las confrontaciones, donde los pueblos están sufriendo agresiones terribles, como en Gaza, pues haremos juntos una muralla para impedir el triunfo del nazismo, el triunfo del fascismo, el triunfo del capitalismo salvaje. Creo que en eso la humanidad aprendió, y a pesar de que a veces parece que olvida, a pesar de que a veces gana la conciencia, la memoria flaca, pues todas estas manifestaciones que hacemos hoy en día de aquello que se logró, nos marca también entonces lo que tenemos que luchar por volver a lograr ahora y siempre. Gracias, Oscar.